Juan Ferrari. Documentales. Claro que sí, momento de hablar de documentales y de traerles una noticia de algo que se estrena dentro de muy poquito. Se llama What Happened Brittany Murphy y es una serie documental de 2 partes, o un documental en 2 partes, mejor dicho, que cuenta justamente la historia de esta actriz Brittany Murphy. La recuerdan que falleció hace unos años, se suicidó. Es una historia que a mí me interesa mucho por todo lo que trae aparejado después, ¿no? Como el misterio atrás de la muerte de Brittany Murphy, en un año donde cada uno que está hablando de este documental lo vincula de alguna manera o encuentra punto de contacto con Free Britney y los documentales de Britney Spears, o uno que salió de Paris Hilton en YouTube. Aparece la figura de Brittany Murphy, la actriz de Ni Idea y de 8 Mile, por ejemplo, que va a tener su documental en 2 partes en HBO. Así que atentos, porque la semana que viene tenemos este documental, pero también tenemos un montón de recomendaciones. Algunos los voy a contar corto y al pie y otros son para charlar un rato más. El primero es un corto y al pie. Vieron que en el mes de septiembre, con el aniversario de la caída de las torres, dijimos que había muchos documentales. Sí, un montón. Estaban las mujeres de las torres, entonces era uno más específico por ahí. Otro se enfocaba en Nueva York como el epicentro de un montón de acontecimientos importantes. Y encontré uno que es de Showtime, que es una productora muy interesante, que se llama Detenido 001, que es como el primer detenido después de la caída de las torres y ya con la guerra con Afganistán, y es la historia centrada en John Walker Lynn. Yo la verdad que no conocía esta historia. John Walker Lynn era un pibe de 22 años, norteamericano, que había viajado por Pakistán, había ido a estudiar el Islam y terminó siendo parte de Al Qaeda. Y es como el primer detenido porque es el norteamericano caucásico, o sea, blanco, el niño más norteamericano imposible. Norteamericano promedio. Exacto, que terminó siendo parte de Al Qaeda, que terminó siendo parte del ejército talibán y que es detenido en el medio de la guerra por la Alianza del Norte, por este grupo que se había formado entre norteamericanos y afganos. Y la historia por un momento se vuelve un poco confusa porque hay como muchos nombres. En el medio está la muerte de un soldado norteamericano en el medio de esos enfrentamientos. Pero la verdad que si quieren ver una historia más distinta en este caso, con mucho material de archivo, de eso que hablamos hoy en el almuerzo, me sorprende. El corresponsal de guerra siempre me va a tener así como entre admirado y no, sin poder creer. Sí, hipnótico, no te podés bajar de ahí. Pero en este caso está el laburo de 2 periodistas, un periodista alemán y un periodista inglés, que están cubriendo la guerra y que tienen todo el archivo en el momento donde encuentran a John Walker Lynn en una especie de sótano donde se estaban refugiando ahí porque venía el ataque, y es ese momento donde lo encuentran herido y donde descubren que es un norteamericano talibán. Que es muy 24, muy 24. Re 24. De hecho, en 24 una temporada directamente se dedicaba a eso. La 3, la de la chica. Exacto, pero la verdad que es interesante. Detenido 001 para encontrar por ahí, para buscar si alguien todavía se quedó manija de historias vinculadas con la guerra de Afganistán y la caída de las torres. De acá nos vamos a ir a una serie documental nueva que estrenó HBO Max, que se llama The Way Down, God, Greed and the Cult of Wen Shamblin. Acá el dato que nos quedamos es con Wen Shamblin, una mujer que cuando vean una foto, la googleen, van a generarle aunque sea una sonrisa, porque tiene un look, un pelo rarísimo. Es una foto muy bizarra, pero la cuestión con Wen Shamblin es que era una mujer que se crió en la iglesia católica, se crió con la religión, se crió en una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que lo que dice es que solamente los hombres pueden hablar, las mujeres están a un costado. Pero cuando ella fue a la universidad decidió estudiar nutrición, y empezó a estudiar nutrición y empezó a tratar de entender por qué ella nunca se saciaba y siempre tenía hambre. ¿Y dónde fue a buscar las respuestas? ¿En la ciencia? No, en la Biblia. Y con eso armó un culto. Un culto de los que hay muchísimos, donde empezó a buscar un montón de gente obesa y le dijo: si ustedes quieren las respuestas y una dieta para bajar de peso, las respuestas están en la Biblia, las respuestas las tiene Dios. ¿Cómo se nutre del desesperado, el culto? O la secta, ¿no? Como le quiera decir. De hecho, esta secta empezó trabajando supuestamente en nutrición y en la posibilidad de que bajen de peso, y terminó obviamente metida en las adicciones al pucho, a la pornografía. Todo lo que tenga algún desesperado, acá está la solución. Exactamente. Wen Shamblin, la protagonista de esta historia, es obviamente, como dice el título, God, Greed and the Cult, como Dios, codicia, porque en un momento se empieza a hacer cada vez más grande este culto, hasta que la mina dice: yo tengo que armar una iglesia.
yo tengo que armar mi iglesia, porque se empieza a pelear también Y es el próximo paso. con las otras ramas de la misma religión que ella profesa, entonces se empieza a armar este culto, de los cuales los documentales nos están dando un montón de historias, las historias de cultos, y encima historias que no hay que remontarse a 1970 y pico. Estamos hablando de que el principio del fin de esta historia es 2020, a partir de un accidente de avión, así arranca esta historia, Muy bueno. donde caen en un avión 7 miembros de este culto, y la historia va para atrás para contar quién es Gwen Shamblin y qué es lo que sucedió con esta iglesia. Que si armás una iglesia no pagas impuestos. Si armás una clínica Cormillot la tenés que pagar. Sí. Exacto, bueno, hay algo de eso, pero también hay algo de cuando las respuestas no aparecen en la Biblia y empezás a tirar manotazos ahogados como ayuno de 40 días. Y ¿No se murió nadie? bueno, No, el problema de salud, seguro, muerte. sí. Además estoy al hablando de una mujer que a nosotros no nos suena familiar, pero que en Estados Unidos es parte de la cultura pop, porque la mina vendió un bestseller que era un libro para bajar de peso que se llamaba Claro. The Way Down, como se llama esta serie documental, y a partir de ahí visita cual programa se te ocurra de todas las señales famosas, CNN, Fox. A los con- Martha Stewart, una cosa así. Una cosa así, claro, sí, muy de talk show, muy de ir de visita, como un especialista. Pero el mercado es tan grande que vas Es ahí de enorme, invitada y es vendiste enorme. 40 millones de libros y te paraste Sí. para toda la vida. El único Parece- error, creo, de la columna de hoy es que no traje una foto de Gwen Shamblin para mostrar en pantalla para los que estén mirando en YouTube, porque es un look sensacional. Se parece a Joan Collins, pero con con la cabeza de una Barbie. Shakira. Sí, es Sí. un poco, para el que haya visto Mars Attack, la Claro. rubia esa que le ponen la peluca para cubrir al extraterrestre. The Way Down, God, Greed and el culto de Gwen Shamblin está para ver en HBO Max. Son algunos capítulos y la verdad que viene muy bien. Y por último, vamos a hablar del gran estreno de esta semana. Se llama 15 Minutes of Shame o 15 minutos de humillación. Y esto viene, voy a contar el principio del documental, la primera placa cuando recuerda o cita a Andy Warhol con sus 15 minutos de fama. Todos tendremos 15 minutos de fama. Después recuerda una frase de Banksy, el artista callejero inglés, que dijo: todos tendremos 15 minutos de anonimato. Y lo que propone el documental es: también todos tendremos 15 minutos de humillación. Y es un documental producido y narrado con la voz en off de Mónica Lewinsky y dirigido por Max Joseph, que es el creador de Catfish. No sé si alguna vez escucharon hablar de Catfish. Catfish fue un furor en un momento en materia documental, porque Catfish venía a contar la historia de un montón de seres anónimos en internet que de repente se presentaban para tener una cita y después no eran los que decían ser. Entonces eso fue un boom en su momento, MTV agarró ese documental y lo llevó a serie, pero en este caso el director se junta con Mónica Lewinsky para hablar de la humillación en redes y para hablar de la cultura de la cancelación y para encontrar testimonios muy fresquitos de este último año o del 2020, donde distintas personas cuentan cómo fueron humillados y cancelados por las redes sociales y el calvario que están viviendo a partir de eso. Mónica Lewinsky, además de narrarlo y de entrevistar, también cuenta su historia y también ella se considera de alguna manera como la paciente cero, como el caso cero, donde también ella pasó de un día para el otro de ser anónima a que todo el mundo sepa quién era, a que todo el mundo la vinculara directamente con una actividad o con una profesión. A que se burlen de ella. Y que se burlen de ella sin parar en los medios de comunicación, en un internet que recién estaba como Claro. floreciendo en ese momento. Hay un apartado también para Lady Di y para ese acoso por parte de los medios, pero hay algunas historias muy buenas, como por ejemplo la de Matt Colvin. No sé si escucharon hablar de este tipo. Matt Colvin era un tipo que en febrero de 2020, cuando empieza a googlear y ve que se viene algo llamado coronavirus, decide expandir su negocio. Su negocio era vender cosas por Amazon. Entonces el tipo dice: bueno, yo voy a comprar alcohol en gel. Y compra 17.000 botellitas de alcohol en gel. Y Un visionario. Sí, lo que pasa es que Matt Colvin lo que explica es que allá hay algunas reglamentaciones donde, por ejemplo, para vender alcohol en gel, vos lo tenés que guardar en un tipo de paquete en particular. Entonces, el valor de ese alcohol en gel, si bien él obviamente estaba haciendo un negocio y estaba tratando de sacar una diferencia, también se le había ido un poco de las manos y quizás en un momento de pandemia, con todo lo que eso implicaba, estaba metiéndole un sobreprecio a un producto que era de extrema necesidad. Pero ¿qué pasó con Matt Colvin? En un momento Amazon prohíbe a la gente ponerle un precio excesivo al producto que están vendiendo, entonces cancela las cuentas de un montón de vendedores que ya no pueden laburar. El New York Times se hace eco de esta noticia, lo va a buscar y le dice: che, queremos hacer un artículo sobre esto, donde el villano es
Amazon, donde un montón de gente necesita laburar y vienen y te cortan el chorro. Le hacen la nota no representa lo que Matt Colvin creía que iba a representar, sino que lo que habla es de un garca que compró 17.000 botellas de alcohol en gel, Cuando se entera la historia le dan otro enfoque. que se la va a meter en el culo, dice la nota básicamente, y que en estos momentos ese garca quiso vender a muchísima guita, sale en las redes, se replica y imagínate qué pasa. Matt Colvin es tendencia número 1 Cancelado. durante días. Hacen pelota. Cancelado. Un tuit muy típico, no sé si acá pasa también, seguramente sí, pero en Estados Unidos mucho más de, che, ¿quieren la dirección de Matt Colvin? Tremendo, sí. Acá muchas veces pasó que ponen un número de teléfono, una dirección, a veces pasa. La cuestión, sí. Qué miedo, pero qué miedo chequean ver. patentes y tiran. Bueno, esta historia, Qué miedo. 15 minutos of shame, tiene que ver con esto, con 15 minutos de humillación. Y lo que habla es lo que decíamos en la apertura de los matices en una historia. Porque lo que el tipo trata de explicar, después de un año donde sigue realmente muy torturado y donde realmente la sigue pasando muy mal, es que había un montón de cosas más para tratar de evaluar. O sea, había un sobreprecio, había. ¿Estaba todo esto analizado de que, por ejemplo, él tiene que comprar unos paquetes especiales para mandar el alcohol en gel? No, no estaba. O no era el número real de cantidad de botellas que había comprado. O, por ejemplo, este es un dato importante de la noticia. Decía, cada botella salía $60 y en realidad era un pack de 6, ponele. Entonces, son pequeños detalles donde quizás la historia atrás... Sí, pero cada error lo perjudica. Cada imprecisión lo perjudica y vos sumaste 10 imprecisiones que terminaste de leerla y lo querés ir a buscar. Imagínate en redes después. No, Sí. en redes hablen sin saber. Alexandra Cohen publicó una nota muy buena en el diario AR la semana pasada que se llama Dar la cara, que habla un poco también cómo opera el odio cuando muchas veces se construye a partir de la imagen que vos tenés sobre otra persona, que te la armaste vos. Sí. Y en definitiva acá es eso con un ayudín, ¿no? Digo, con un poco de desinformación se arma un cóctel que es tremendo. Claro, pero es tremenda cuando la desinformación viene de un diario prestigioso, vos la das por cierta. Pero por supuesto, y por otro lado hay otra arista que es en nombre del bien vale todo. Sí. Claro. Acá ponemos una línea, Sí. de este lado está el bien, Sí, vale cualquier cosa. vale todo. Hay que Aparte- matar a los que están del otro lado. Claro, a partir de acá el documental traza como una línea de tiempo muy interesante porque va para atrás y trata de buscar los primeros episodios de cancelación y en realidad, por ejemplo, encuentra a una mujer embarazada que había querido cancelar una suscripción a un gimnasio y el gimnasio no se lo permitía, cómo eso en las redes creció y lograron que el gimnasio le bajara esa suscripción a una mina que no podía ir y ahí era donde decían, esto está buenísimo. Claro, Estas hay redes- un film noble, pero es lo que dice Clemente, ¿no? En nombre del bien vale todo. Y por eso garpa tanto ser víctima. Si yo digo que me sentí discriminado por él, lo discriminó, vamos a matarlo, ¿viste? Al que está acusado de una discriminación, sea cierta o no, nada, vamos todos a matarlo. Les, Bueno. cuento, les cuento una más muy, muy fresquita del documental, una historia del año pasado, después del asesinato de George Floyd. Está la historia de un tipo, un latino, que trabaja en una empresa de electricidad y gas y él maneja una camioneta, ¿no? Y va viajando en la camioneta en San Francisco y en un momento él tiene como una especie de tic al manejar, que está manejando con el volante y con la otra mano, el que no me pueda ver, imagine el gestito de idea de Carlitos Balá, pero al revés, como si fuese un 9, hace como un movimiento con los dedos, hace como un bailecito donde se va tocando la yema de cada dedo. La cuestión es que pasa por una esquina donde había una manifestación a favor de George Floyd y le sacan una foto al tipo donde está haciendo como una especie de 9 para abajo y parece que este es un gesto de los supremacistas blancos. Esa foto se publica en redes. No, no puede ser. Estamos entrando en un terreno. La suerte de Racing. Salió hace chabón. poquito, sí, sí. Una mala leche. Ah, pero- Esa foto se publica en redes y esa foto tiene al tipo haciendo el gesto y tiene la marca de la camioneta para la empresa, para la empresa de la Claro, cual él está trabaja. ploteado del laburo. Imagínate que le Perdió el laburo. Lo rajaron para a- empezar. Exactamente. Ahí En arranca. nombre del bien, lo perdió en nombre del bien. Construimos un entorno que es el peor entorno de todos. Entonces en el medio están todas estas historias con los matices contados de sus testimonios. A ver, uno puede ver el documental y puede decir, le recreo todo lo que dice. Hay gente que realmente confiesa haberse arrepentido. Hay otra historia de una asesora política que cuenta haber hecho un chiste con respecto a Trump y los respiradores en el medio de la pandemia, cómo la hostigaron y terminó perdiendo el laburo y lo mal que la pasó. Y ella sabe que se equivocó y no pudo borrarlo porque Bueno. se replicó un comentario que ella hizo y que terminó obviamente muchísimo más Otra grande manera de lo que- abordar la política de cancelación que está muy, muy vigente y muy fuerte. Recomiendo también el último espectáculo de Dave Chappelle que está en Netflix. En Netflix. Sobre todo la última media hora. Sobre todo la última media hora que tiene que ver con eso, con una amiga de él que era trans y qué le pasó cuando lo defendió a él de que lo acusen de transfóbico.
A partir de ahí hay una historia que tiene mucho que ver con esto que está contando Juan. Es muy interesante, además de los testimonios en primera persona, esto que insisto con la línea de tiempo, porque viaja el documental a cuando en Inglaterra los colgaban de algo que llamaba The Pillory, que era como esa cosa, vieron la madera donde metés la cabeza y los brazos y pasaba la gente y les tiraba cosas, y que después... La guillotina, digamos. Sí, está bien, pero Sin guillotina. en este caso era para humillación, no para, Claro, claro. para matarlos. Antes dice que en la antigua Grecia era desterrarlos de la isla, era que se vayan a otro lado y recién podían volver en 10 años, hasta que llegan los medios de comunicación, dice. Cuando llegan los medios de comunicación... No hace falta. O sea, Exactamente como- te la pidan públicamente. Me acordé de una entrevista que le hizo Julieta Roffo, que vuelvo a ser amiga ahora después. Bien, me de parece que bien. pasó. Sigue votando Era por hora. mí, por esta columna de ahora. Sí, sí. Le hizo una entrevista a Juliana Gatas y Juliana Gatas en un momento lo que dice, que me pareció brillante, es que el problema ahora, ella se refería al arte, pero creo que se puede extrapolar a que el problema es que todos estamos intentando hacer lo correcto. Nadie se anima a ser por fuera de lo correcto, en el sentido que estás todo el tiempo autocensurándote de acuerdo a lo que crees que están esperando que vos digas o qué es lo correcto. Y en eso estamos Es viviendo verdad. todos. Y en el arte, nada más imprescindible que nada, que ir por un camino distinto, sorprender, ¿Quién? incomodar, ser Pero animarte incorrecto. a ser incorrecto. El arte es eso también, Y ahora a riesgo Pero de ¿cuántos perder tu ofendés? carrera. Claro. No, bueno, pero también... No, pero es Con esa impresionante. incorrección. Antes de empezar, ya primero te das la lista de lo que está prohibido y después lo que querés hacer. Pero si está distorsionado lo que es correcto, lo que es incorrecto también termina distorsionándose. Total. Entonces Sí. te encontrás con un montón de gente que cree que es incorrecta y termina levantando banderas que son un desastre y que Y- son No, peligrosísimas. el que señala a los incorrectos hoy está muy amplificado y está muy empoderado. O sea, Y la yo otra, te acuso no. de algo, yo me gano inmediatamente Y el la pedestal gran del héroe. falacia de que están los correctos y los incorrectos, ¿no? Que todos somos correctos en algunas Y cosas, miserables en incorrectos otras. y miserables en otras. Claro. ¿Y quién es el que se erige como el que impone la línea? En general es alguien que maneja un nivel de sensibilidad muy grande. Muchas veces pasa eso, lo decía John Cleese de Monty Python también. Muchas veces le estamos dando lugar a alguien que no sabemos ni quién es y quizás está sensibilizado por algo en particular que dice, no, esto a mí me ofende y a partir Lo de que ahí pasa es empieza que una ola que es... coincido con vos, pero ya un comentario que diga que algo que dijiste vos lo ofendió, por ahí motiva una reacción. Porque vos decís, Por eso. si este comentario prende, ya está, me cancelan. Por eso, es tremendo, es tremendo. Y pasa todo el tiempo. Se llama ¿Cómo se llama el 15 docu? minutos de humillación o 15 Minutes of Shame. ¿Dónde está? En HBO Max. Lo encuentran ahí. Es el nuevo estreno con producción de Mónica Lewinsky, con Max Joseph, el tipo que está atrás de Catfish. Lo encuentran ahí, vale la pena. Dejo un link en @losdocumenjuanes. The Way Down, este culto con respecto al peso y a la baja de peso, y esta mujer llamada Gwen Shamblin. Y Detenido 001, la historia de John Walker Lindh, el norteamericano talibán, por si quieren tener algunas ofertas esta semana en materia documental. Y a propósito de la transfobia que mencionó Clemen por el nuevo especial de Dave Chappelle, quiero decir que vi el de Caitlyn Jenner, que no lo había visto, Mi cosecha tardía. ¿El documental? del día. Me parece maravilloso. Está buenísimo. Me imaginé que me iba a gustar, no me imaginé que me iba a gustar tanto. Sobre todo dura 40 minutos, es mucho más que la historia de una transición o de alguien trans, porque es la historia de un típico héroe americano de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. No puedo creer la cantidad de registros documentales que tienen. O sea, hay imágenes de él compitiendo, de él entrenando, de él conociendo a su mujer, de su mujer reaccionando a cada victoria, a cada derrota. Es el héroe americano prototípico, fachero, musculoso, buen pelo, buena cara. Todo perfecto, que decide transicionar. Además es el papá de las Kardashian, digamos, como para meterle más pimienta. De la Jenner, en realidad. De la no Jenner, de la Kardashian. Jenner, de la Jenner. Bueno, no, pero me pareció impresionante. No me imaginé que iba a ser tan bueno. A mí lo que me gusta de ese documental, que es de los de Al Descubierto, es que él siempre se ponía como el objetivo de hago esto y a partir de este momento Transiciono. ya empiezo a hacer lo que realmente quiero. Y todo el tiempo se le abren puertas que lo alejan de esa transición, Sí, por lo que espera el mundo de él también. De hecho, termina el Juego Olímpico y le avisa a su hijo, a su único hijo, que voy a transicionar. Acá. Y conoce una mina, se casa, tiene 3 hijas más. Y bueno, mucho después transiciona. Pero está buenísimo. Muy bueno. Agarro la Al pelota Descubierto se del llama. documental sobre Caitlyn Jenner, y la directora de ese documental es Cristal Mosel, una mina que hizo un documental buenísimo llamado The Wolfpack, que lo hemos comentado acá también. Así que si quieren ver otra cosa, ahí también aparece The Wolfpack. Todos estos y mucho más en @losdocumenjuanes. Pausa y viene el señor Juan Sclar con otra gran historia.